10:33 de la mañana, bienvenidos a En Contexto, estamos en Extra Radio 92.3 y vamos a arrancar haciendo un resumen de todo lo que ha ocurrido durante esta mañana del lunes 6 de enero, un lunes casi que primer día laboral para muchos en este 2025, un lunes donde regresa además la restricción vehicular, regresa el cobro de peajes y regresan también los diputados a la Asamblea Legislativa. Se encuentra conmigo en cabina Luis Fer, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con vos, Angie, que normalmente tenemos una relación laboral distinta, ¿verdad? Sí, siempre estamos con... Luis está en toda la producción de detrás de Panorama Global, que es el noticiero de la mañana. Y Angie les lleva las noticias. Sí, yo ahí presento todo lo que Luisito trabaja y hoy estamos aquí comentando un poco de también todo lo que ha transcurrido en la agenda noticiosa de la mañana, que una de las noticias que ha transcurrido durante la mañana, Luis, es la sentencia por el caso de Juliana Ureña, que es el caso de la menor que había desaparecido y que fue lamentablemente abusada sexualmente, privada de su libertad y posteriormente asesinada en San Carlos. Sí, estaba nuestro compañero Cristian Fallas directamente durante Panorama Global nos estuvo informando, lo que me dice que tal vez podríamos contactarlo porque estaba ya directamente en lo que fue el juicio, la sentencia de 80 años que tuvo este sujeto, que se readecúan a 50 por cuestión de ley. Vamos a ver si podemos localizar a Cristian, si me permite. Claro, ya está ahí nuestro compañero Ángelo también haciendo toda la gestión en producción para comunicarse con Cristian. Bien lo decía Luis, 80 años de prisión que se traducen a 50 por temas de legislación, pero hay que recordar que a este sujeto conocido como Hugo Loco, Víctor Acuña Sandoval, se le estaba juzgando no solamente por el femicidio de Juliana, sino también por otros casos de abusos sexuales contra incluso una menor de edad. Este sujeto, ustedes recordarán, la primera vez que llegó a tribunales era, casi que tuvieron que llevarlo amarrado, sí, los oficiales del OIJ, porque estaba incontrolable desde que venía en la unidad de transportes, decía OIJ que venía gritando, golpeando y demás, llega a los tribunales y recuerdo la escena, no sé si la recordarás, sí, Luis. Claro, se lo llevaron alzado, iba insultando a todas las personas que pudo en el camino, lo llevaban, que pueden ser unos 6, 8 por ahí. Oficiales. Sí, y nos comentaba hoy nuestro compañero Cristian de que la actitud de hoy fue completamente distinta, más bien un sujeto pues calmado en lo posible, escuchando la sentencia. Eso sí, cuando este sujeto sale de juicio, la familia de Juliana sí le grita algunas cosas, y yo creo que es también como un sentido de impotencia, Luis, porque por más de que haya una condena y que uno diga se hizo justicia además, bueno, eso no les va a devolver a una hija, a una hermana. Sí, normalmente es algo que escuchamos en todos los casos de este tipo, que a pesar de que las familias piden esa justicia, tienen muy en claro que nada va a devolverles a sus seres queridos. Y ahora que decías, ¿ok? Ya tenemos contacto con nuestro compañero Cristian Fallas, que está desde San Carlos. Adelante, Cristian. Muy buenos días para todos. Estamos acá en los tribunales de justicia de Ciudad Quesada, cerca de las 9:15 de esta mañana. Tribunal Penal de San Carlos de Pleno, de manera unánime, ha dictado sentencia condenatoria en contra de alias Hugo Loco por 3 violaciones en contra de una menor de edad vecina de Naranjo y conocida del sujeto, así como por el femicidio y el ataque sexual contra la joven Juliana Ureña Quiroz, vecina acá de Ciudad Quesada, un hecho que lamentablemente ocurre cuando Juliana se dirigía a recibir lecciones en un colegio nocturno acá en la localidad de Ciudad Quesada, y es sorprendida por este sujeto, donde dichosamente hubo cámaras de videovigilancia que constataron todo lo que fue la dinámica, el ataque que sufrió la joven, quien fue ubicada sin vida en un lote baldío
muy cerca, donde fue abordada por este sujeto ahora condenado a la pena máxima que establece nuestra legislación penal. En total fueron 80 años de cárcel dictados por las juezas penales, que por la legislación de nuestro país quedan en 50 años de cárcel como la pena máxima que establece el Código Penal de nuestro país. Es una condena bastante alta. De inmediato se ordenó la prisión preventiva de este sujeto, y también los abogados los abogados de las dos familias querellantes, obviamente muy satisfechos por el resultado. Eran pruebas muy contundentes, donde, por ejemplo, los videos no solamente ayudaron, sino también las pruebas forenses de fluidos, por ejemplo, que fueron muy exhaustivas y muy exactas por parte de los agentes investigadores, que establecen la participación de este sujeto sin que hubiese ningún tipo de duda, de manera tal que el día de hoy entonces se termina con este proceso que inició el año anterior. Hay que recordar que antes del cierre colectivo del Poder Judicial, el tribunal decidió que la sentencia se leería hasta este año. Terminó el 22 de diciembre exactamente, y fue hoy, tomándose esos 48 horas que establece también el Código Penal, de tiempo el tribunal para poder deliberar, valorar todas las pruebas y también las pretensiones tanto del Ministerio Público como de los abogados querellantes, que eran 99 años de prisión, que al final fueron 80, pero que quedan igual en 50. De todas maneras, eso era lo que iba a quedar, esa es la pena máxima que se permite en nuestro país, de manera tal que es una sentencia. Hay que recordar que este sujeto estuvo en prisión precisamente por delitos sexuales, había cumplido con el artículo 55, que es el tercio de la pena, y por eso se le había dado este beneficio, llamémoslo de esta forma, de salir antes de tiempo de prisión, precisamente por delitos sexuales en este caso. Hay que recordar que también en caso de la joven de Naranjo, no solamente fueron los ataques sexuales, que fueron 3 así demostrados, sino también la privación de libertad de la joven, ya que este sujeto la ató con un cordón de uno de sus zapatos de la misma joven a una mata de cafés, un cafetal allá en el sector de Naranjo, donde se dieron los ataques sexuales y también la privación de libertad de esta joven, de manera tal que la familia dice, respiran un poquito más tranquilos, no van a tener paz, de ahora en adelante su vida cambió totalmente, dicen los familiares y las amigas, las más allegadas a Juliana, y hay una pancarta donde dice: yo siempre quiero regresar a casa. Eso lo dijo antes la joven de fallecer, y esa es precisamente una de las pancartas que han traído hoy a la sala número 1 de juicios acá en los tribunales de Ciudad Quesada los familiares y las amigas de Juliana, donde hacen un reclamo muy fuerte a la defensora, donde ella en algún momento dijo que su hija tuvo que cantarle cumpleaños estándole en prisión. Y la de Juliana, Rebeca Benavides, dice: ¿ustedes saben dónde le canté yo cumpleaños a Juliana? En el Campo Santo, ahí donde tuve que ir yo. No entendemos, comprendemos que es la parte de la legislación penal, pero no podemos entender cómo una persona hace tanto daño a varias familias, no solamente a la Juliana directamente, sino también a ellas que eran prácticamente hermanas, así la califica Rebeca Benavides en este caso, de manera tal que eso es lo que trasciende el día de hoy en horas tempranas, con la pena máxima de este sujeto, que dicho sea de paso, salió diferente a como ingresó el primer día de juicio, que fue prácticamente levantado, llevado así por los agentes de cárceles del OIJ, porque no quería, se rehusaba a bajarse de la unidad de transporte de la Policía Judicial para enfrentar el juicio, venía vociferando, luchando contra ellos. De hecho, hubo uno de los agentes que resultó lesionado, ese mismo día no quiso conversar con su abogada defensora, se rehusó, hasta que se tuvo que posponer el debate, el inicio después del mediodía, para que la defensora pudiera conversar con él para saber exactamente a lo que se están enfrentando. El día de hoy sale cabizbajo en custodia de 4 o 5 agentes de cárceles del OIJ, mientras don José Garos, quien es el padrastro de Juliana, le reclamaba de manera muy fuerte, muy airada, con palabras bastante fuertes, y en ese momento fue la reacción que tuvo don José, el desahogo absoluto de verlo por segunda vez, porque era la segunda vez que... Bien, ahí teníamos a Cristian Fallas. El día de hoy, ahí durante la sentencia. Perfecto, sí, Cristian. durante la sentencia. Ese es el resumen de esta sentencia. Entonces, 50 años de cárcel contra alias Hugo Loco por los 4 delitos de violaciones y el femicidio de Juliana Ureña. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por el amplio reporte, y de ser necesario entonces regresaremos con usted. Vamos a hablar también, Luis, de otro tema nacional que también ha sido noticia en las últimas horas, y es que siempre para fin y principio de año la Cruz Roja y también la Policía de Tránsito alistan operativos especiales
por el tema de vacacionistas, operativos sociales en carretera para evitar que algunos conductores abusen de velocidad, que conduzcan bajo los efectos del alcohol y demás, y fue el caso de este año que dejó como resultado 146 accidentes de tránsito solo durante fin y principio de año. Sí, fue un fin y principio de año bastante accidentado, bastante violento. Yo no recuerdo otros años que haya sido de esta manera, principalmente porque me tocó un poco guardia esos días, ¿verdad? Entonces, sí me sorprendió la cantidad de incidentes y accidentes de ese tipo que siempre se nos ha dicho y se nos recuerda que tenemos una guerra también en las carreteras, tener ese cuidado de cómo manejamos y cómo nos comportamos en la carretera. Tenemos a Sheila Paniagua ya con nosotros también, que nos va a traer una información la otra guerra que tenemos también como país. Exactamente, lamentablemente sí, sobre el aumento de víctimas colaterales en el 2024, sí, a causa de esta guerra de pandillas y de narcotráfico que estamos viviendo nosotros. Sheila, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis, para usted, para los que están en cabina y los que nos escuchan a través de Extra Radio. Bueno, efectivamente, como usted lo menciona, en el 2024 hubo un aumento de víctimas colaterales, así lo anunció el organismo de investigación judicial cuando ya estaba dando el balance de lo que fue el 2024. Un año que fue catalogado también como el segundo año más violento. El primero, recordemos que fue el 2023, cuando se reportaron 905 asesinatos. El año pasado se dieron 880. De esos, 54 personas fueron víctimas colaterales, y estamos hablando que dentro de estas víctimas colaterales también hay 8 menores de edad. Si recordamos el caso en agosto del año anterior, ¿verdad? Ocurrió el asesinato del pequeño Ian en Batán de Limón, cuando presuntos sicarios ingresaron a una vivienda del niño, y lastimosamente pues este chiquito también fue víctima colateral de esta guerra entre bandas criminales. Bueno, según lo que indicaban, y decimos que hay un aumento porque en el 2023 se reportaron 52 víctimas colaterales, y así que como lo indicó el director del organismo de investigación judicial. Pero si hablamos también de las personas adultas, recordemos que en diciembre anterior ocurrió también el asesinato de una mujer en Tucurrique de Cartago, cuando sujetos ingresaron armados a la vivienda. Ellos pues habrían ingresado en busca del hijo de esta mujer. Al no estar esta persona presente, pues dispararon en reiteradas ocasiones contra esta persona, provocándole la muerte. Incluso también dispararon contra el padrastro o la pareja, en este caso la pareja sentimental de esta mujer que lamentablemente falleció. Bueno, esperan que este 2025 pues haya una disminución de estas muertes tan violentas que se han registrado en el país, Luis. Bien, Sheila, muchas gracias por el reporte. Por supuesto que esa información que usted nos va a ampliar a partir de la 1:30 en Extra TV, y ahí estaremos también presentes. Ojalá que este año las víctimas colaterales, al menos eso podamos disminuirlo, porque es demasiado triste saber de que hay gente, y sobre todo cuando son casos de menores de edad, niños que les roban su inocencia, les roban la vida en estos actos tan violentos. 10:47 de la mañana, vamos con información de última hora en temas nacionales, y es que acaba de anunciarse la renuncia del presidente del PUS, Juan Carlos Hidalgo. Esto luego de que anunciara formalmente que va a ser precandidato por ese partido para las próximas elecciones, y al respecto nos habla nuestro compañero Aarón Chinchilla, que ya se encuentra con nosotros en cabina. Aarón, buenos días. Hola, muy buenos días, Angie, buenos días a todos los que nos escuchan a través de 92.3 FM. En efecto, renuncia Juan Carlos Hidalgo a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. Él tenía 2 años en el cargo y bueno, es conocido sus aspiraciones presidenciales. Entonces hoy, de manera formal, a través de un comunicado de prensa, anuncia que luego de 2 años de gestión se retira de la presidencia del Partido Rojiazul, y no es un adiós, sino, y lo voy a leer textual como él lo dice, él dice que no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Entonces, renuncia oficialmente Juan Carlos Hidalgo a lo que es la presidencia del PUSC. Asumirá
preliminarmente Teddy Zúñiga, que es el alcalde más joven del país, pero Juan Carlos Hidalgo deja lo que es la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. Aaron, por el PUSC, ¿hay otro candidato? Oficialmente no hay otro candidato. Entre corrillos, y es conocido que Leslie Bojorges, el diputado de Alajuela, aspira a una precandidatura al igual que Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué pasa ahora? Tendrán que ir a una pre-campaña, tendrán que ir a una convención interna y ahí se definirá quién va a ser el candidato oficial. Entonces, preliminarmente hay 2 precandidaturas que por lo menos son públicas, ya la de Juan Carlos Hidalgo y la de Leslie Bojorges. Hay que ver si se suma alguien más en el camino. A mí me parece, y no sé qué opinas usted, Aaron, que a nivel interno del PUSC se le está haciendo muchísima fuerza a Juan Carlos Hidalgo, y yo creo que tendría que ser como una figura tal vez más de peso para decir, yo me le pongo al frente. Vamos a ver, lo que es cierto es que de unidad no están unidos. O sea, hay 2 tendencias claramente marcadas en la unidad. Los diputados actuales de la fracción no están unidos, hay una tendencia clarísima y marcada. En las votaciones lo vemos siempre. Hacia Juan Carlos Hidalgo, digamos diputados como Melina Hoy, como Daniela Rojas, son de una tendencia mucho más afín hacia Hidalgo. Por ejemplo, hay diputados como Alejandro Pacheco, como Carlos Andrés Robles, que son más afines a Leslie Bojorges. Entonces de unidad no tienen nada unidos, no están nada unidos, y habrá que esperar cuando sea la convención interna de la unidad para ver quién es el candidato. También en otro ámbito político, hoy Marvin Taylor, en la facera del Frente, en Liberación Nacional, anuncia su precandidatura, es decir, ya son 5 novios los que tiene Liberación Nacional. 5 novios los que tiene Liberación Nacional, vamos a recapitularlos: Marvin Taylor, Enrique Castillo, Carolina Hidalgo, Gilbert Díaz, y se nos escapa alguien por ahí, pero... Gilbert Jiménez. Gilbert Jiménez. Y el expresidente de la Caja, Don Álvaro Ramos. Correcto. ¿Qué va a pasar en Liberación Nacional? Hay que esperar al 14, ¿ok? Hay que esperar al 14. Sabemos que el 14 todo el mundo está pensando en la fiesta de Santa Cruz, pero el día 14 de enero se abre oficialmente las puertas para que la gente que quiera oficializar su precandidatura en Liberación Nacional vaya, se anote y diga, bueno, yo oficialmente soy precandidato. ¿Okay? Sí, y una Liberación Nacional que a mí me parece que también está bastante fraccionado, pero antes de hablar de eso vamos a escuchar precisamente lo que decía Juan Carlos Hidalgo en su renuncia. La unidad es una fuerza que se construye día a día. Es una fuerza que ha sido y es capaz de cambiar historias, fortalecer sueños y darle esperanza a un país. Hace 2 años asumí la presidencia de nuestro Partido Unidad Social Cristiana con un compromiso claro: reconstruir, modernizar y proyectarlo hacia el futuro. Hoy puedo decir que, gracias al trabajo conjunto de todos, hemos alcanzado metas que muchos pensaron imposibles. Unidos logramos un tribunal de ética funcional por primera vez en nuestra historia, reformar nuestros estatutos para eliminar barreras a la participación, modernizar las normas y dar más poder a los candidatos presidenciales, consolidar nuestra presencia nacional e internacional con prestigiosas alianzas estratégicas que abren más oportunidades a nuestra juventud y mujeres, relanzar nuestra imagen, promover líderes más competitivos y penalizar el transfugismo, reactivar las secretarías nacionales y los núcleos de acción programática para convertir ideas en acción y asegurar recursos por 1.200 millones de colones para apoyar ampliamente nuestras candidaturas a nivel local, lo cual nos llevó a ganar 20 alcaldías y mucho más regidores y síndicos a lo largo y ancho del país. Y lo más importante es que además logramos construir un partido más fuerte, más moderno y más unido. Un partido listo para gobernar, con visión de futuro, integridad y propósito. Hoy, con el corazón lleno de gratitud, anuncio mi decisión de dejar la presidencia del partido. Lo hago con la certeza de que he cumplido mi compromiso con ustedes y de que juntos hemos construido un partido más fuerte, moderno y preparado para liderar Costa Rica nuevamente. Gracias a cada persona que ha sido parte de este camino. La fuerza de la unidad es la esencia de todo lo que podemos lograr juntos. Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Sigamos adelante. Aaron, ¿es Juan Carlos Hidalgo la figura de peso para traer al PUSC de nuevo al protagonismo en elecciones presidenciales? No lo sé porque, a ver, el PUSC carga con una sombra muy fuerte. O sea, el PUSC no gobierna desde el 2002. Yo le preguntaría más bien si tiene figuras precisamente por eso, porque ya hay una partición del PUSC que conocíamos antes con este nuevo Partido Unidad Social Cristiana. No sé si tendrá figuras. No sé si será la figura de peso o la figura que logre aglutinar a todos los socialcristianos, a todos los regiazules.
tiene muchos enemigos en contra a lo interno. Hay gente que de la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana fue el 24 de noviembre y claramente le decían, usted tiene que renunciar, usted ha dejado un partido dividido, usted ha dejado un partido maltrecho, y había gente que le decía, váyase del partido, usted le está haciendo daño. Hay otra gente que le decía, usted lo que está haciendo es usar la presidencia para sus aspiraciones presidenciales. Entonces a lo interno tenía sus pros y sus contras, tenía sus enemigos. Lo cierto es que hoy renuncia y bueno, evidentemente habrá que esperar a ver qué pasa. No sé si será la figura de peso que requiere la Unidad Social Cristiana, teniendo ya 23 años de no gobernar el país, pero con tanta división no lo creo. Sí, pero que es también una figura de peso, porque digamos, si cruzamos la acera a Liberación Nacional, tampoco es como que uno vea, ¿verdad? Algo que uno diga, si habla, toca las puertas de Liberación, ¿por qué no? Más bien, Liberación Nacional viene de un año donde todas sus figuras dijeron hasta aquí por una renovación, por aparentemente una renovación del partido pero también. Creo que más obligado por la gente. Pero aún así, entiendo el punto de ambos, pero aún así hay que recordar lo que dice el Estado de la Nación, el último informe del Estado de la Nación. La gente ya no está votando por partidos. Por partidos, sí. La gente está votando por figuras programáticas. Tenemos el ejemplo de don Rodrigo Chávez actualmente. ¿Quién en un momento en que lanzó don Rodrigo Chávez su candidatura lo vio como una figura de peso que siquiera pudiera llegar a ser presidente? Y véanos. Y echemos el cassette para atrás, también Carlos Alvarado, también Guillermo Solís, o sea, eran figuras propiamente desconocidas. No, y aún casi un año de elecciones no hay un partido establecido para el presidente o el presidente ahora para, sí, que no tiene para un partido competir, como no tal. lo tienen todavía. Hay un oficialismo, pero no tienen todavía un partido establecido, entiendo yo, para competir ahora. O sea, en este momento no lo conocemos. Así es, por lo menos había 2, 3 fuerzas políticas que se decían que iban a ser las oficialistas. Se dice, entre corrillos políticos, que va a haber un par de fuerzas políticas que van a buscar aglutinar al chavismo, pero lo cierto es que la gente ya no está votando por partidos, la gente está votando por figuras. Sí. A la pregunta, ¿es Juan Carlos Hidalgo la figura? No lo sé. ¿Y por qué digo no lo sé? Precisamente porque tenía enemigos internos, gente que a lo interno decía, bueno, usted no es la figura indicada para liderar al PUSC de cara al 26, y bueno, ya hoy deja la presidencia en manos de Teddy, siempre se me olvida el apellido de este alcalde, que es el de Nandayure, le pido las disculpas a ustedes, de don Teddy Zúñiga, si no me falla la memoria. Entonces, habrá que ver qué pasa. Por lo menos tiene la capacidad, es un hombre muy inteligente. En la acera del frente, me salió en rima, en la acera del frente tiene a Leslie Bojorges, que bueno, se ha dedicado de alguna manera más al tema de videos y TikToks. Así. Y bueno, tal. Muchos han ganado con eso, han tenido muchos buenos, no le estoy bajando frutos, el piso, no le estoy bajando el piso, pero no sé si sea la figura adecuada, pero... Hubiese sido, hablemos hipotéticamente, de algo que pudo pasar, hubiese sido Amador para el PUSC. Capaz. Un poquito más de fuerza. Capaz podría ser. Un tono, es que digo, y lo pongo porque igual Amador va a estar. No, sea con el PUSC, bueno, ya no fue con el PUSC claramente, pero va a estar. Se dice que es en Progreso Social Democrático, el partido que actualmente lleva al presidente a la casa presidencial. Sí, lo que quiero decir es que, digamos, Amador en un tono muy parecido al que ha hablado el presidente, y es que creo que esa va a ser un poco la temática, la tonalidad que van a tener las próximas elecciones. Alguien que tenga que venir a hablar con A, B y C y dejar un poquito de lado el lenguaje político, porque la gente ya está acostumbrada a que le hablen, como decimos popularmente, con los tacos de frente, y ese lenguaje político al que ahorita la gente se está acostumbrando. Hay 2 temas que cualquier persona que quiera aspirar a un partido tradicional tiene que superar, o hay un tema al menos que yo por lo menos veo. Tanto en Liberación Nacional como en la Unidad Social Cristiana, la gente de base, es decir, la gente que dice soy liberacionista es porque es de la base, cree en el liberacionismo. La gente que es de la unidad se dice, sí, yo soy de la unidad, es casi una cuestión casi que religiosa, es como casi que futbolera. El que dice yo soy de la Liga de Saprissa Heredia es de ese equipo y nadie lo saca de ahí. Sí. La gente que es de la Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional no salen de ahí, están encasillados. Entonces, mucha gente con estas figuras de afuera, como Amador, tienen dudas porque dicen, hey,
esta persona nunca ha estado en el partido. Esta persona viene de afuera, no tiene las bases políticas, no ha hecho carrera a lo interno, no sabemos quién es. Entonces también esta gente que viene generalmente de afuera, la gente le tiene un poquito de resistencias porque no ha hecho una carrera política a lo interno de la agrupación. Bueno, vamos a... El tema de política y sobre todo de candidatos o elecciones nos va a quedar este año y el otro para hablar de arriba para abajo, porque estoy segura que se van a venir anunciando más precandidaturas y sobre todo cambios incluso al interno de los partidos políticos. Así que, Aarón, ahí lo vamos a seguir tocando la puerta, de seguirlo molestando. Muchísimas gracias. A ustedes. 10:59 de la mañana, vamos con un repaso de noticias internacionales. En Contexto, por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día. 11:01 de la mañana, vamos con las informaciones internacionales, lo que está haciendo noticia en el mundo, Luis. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, renuncia como líder de su partido. Va a mantenerse en el cargo hasta que se elija un nuevo líder que se vaya a hacerle frente a las elecciones que tienen a final de este año, pero lo cierto es que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya tiene 9 años en el cargo, ya está un poco, ya le pega mucho estos años, son muchos años de liderazgo. Y sí, un desgaste político. Sí, un desgaste, también. Esa es la palabra que estaba buscando, muchas gracias. Un desgaste político, 11 años como líder del partido, claro. 9 años al frente del gobierno, y lo último que le ha pegado bastante es el tema de los aranceles con Donald Trump, y ya ha tenido varios malos momentos en los últimos años que pues ha tomado la decisión de dimitir como primer ministro. Y entonces pues ha tomado la decisión de renunciar. Esto es una información que está saliendo de última hora, en este momento, que lo están publicando los medios internacionales. Sí, que se hablaba que iba a ser una posibilidad hasta ayer, como una posibilidad de la renuncia, y ya hoy él lo hace efectivo. Tengo por acá un poco del discurso que dio el hasta entonces primer ministro de Canadá, y se los voy a leer por aquí textualmente. Déjenme y lo termino de buscar, porque es, como les decimos, información de última hora. Sí, tiene otro gran problema, es que ya popularmente en las encuestas de opinión sale muy bajo, y es algo que en los primeros años lo mantuvo inclusive a nivel internacional como un referente para otros países como un gran político. Ya en este momento no es el caso de Justin Trudeau, y pues ha tomado esta decisión para dejar el Partido Liberal. Les leo textualmente, dice: soy un luchador, cada hueso de mi cuerpo siempre me ha dicho que luche, me preocupo profundamente por los canadienses, me preocupo profundamente por este país, y siempre estaré motivado por lo que sea mejor para todos los canadienses. Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido elija ahora su nuevo líder. Esta mañana le informé a la gobernadora general que necesitamos una nueva sesión del Parlamento. Ella aceptó esta solicitud y la Cámara ahora se prorrogará hasta el próximo 24 de marzo. Es un poco de lo que dice el comunicado oficial con el cual Trudeau hizo pública y oficial su renuncia. Luis, otra de las informaciones que va a estar acaparando el ente mundial esta semana es lo que vaya a ocurrir en Venezuela el próximo 10 de enero. Con el cambio, bueno, debería ser un cambio de poder, una nueva toma de posesión por parte de, hasta este momento, de Nicolás Maduro, que es el que oficialmente pues nos dieron como el ganador. Sin embargo, la oposición, que tiene en su poder las actas electorales, ha demostrado con un 85% de las actas electorales que han ganado ese proceso electoral del pasado 29 de julio, si no me equivoco, 28-29 de julio. Y la incógnita es esa: ¿qué va a pasar ese 10 de enero?
y María Corina Machado, que ha estado haciendo un llamado a los venezolanos para manifestarse también, si no me equivoco, el 9 de enero, a tomar las calles de Venezuela para manifestarse precisamente por la transparencia y los resultados electorales que defienden la oposición, los da como ganadores, y Edmundo González, que se había tenido que ir a España, precisamente porque si no iba probablemente terminar encarcelado, se fue exiliado a España, volvió a Sudamérica, empezando con Argentina, para hacer una gira que debería terminar en los Estados Unidos, en una reunión con Joe Biden. Ya se reunió con Javier Milei, se reunió con Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y debería de encontrarse con Joe Biden. Va para Panamá y también para Estados Unidos. De hecho, ayer en la red social X, don Edmundo González publicó una fotografía dentro de un vehículo como si estuviera hablando por teléfono, y en el post puso tercera parada Washington DC. Con eso anuncia casi que de manera oficial que estaría reuniéndose entonces con Joe Biden en la Casa Blanca, que ha sido un poco lo que ha dicho él, su intención de reunir fuerzas para sacar a Maduro de Venezuela. Y aquí lo que decías, que es muy importante, Luis, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Si realmente va a llegar don Edmundo a Venezuela, porque le tienen dicho de que con que pise ponga un pie en territorio venezolano, lo van a arrestar. Tiene una recompensa de captura también. Tiene una recompensa. $100,000. Bueno, Ana María Corina Machado, que está ahorita convocando a la protesta el 9 de enero, que también tiene una orden de captura en su contra. $100,000 por la captura de Edmundo González, es lo que dio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El tema aquí es, bueno, que además de que se reúna con Joe Biden, debería buscar reunirse con Donald Trump, ¿verdad? Que ya tiene su transición de poder también el 20 de enero, que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Podríamos ver aquí un tema, si Donald Trump, ¿cuál es la posición que va a tomar Donald Trump? Principalmente, nos lo contaba don Carlos Cascante, analista internacional, hace unos días que pudimos hacer el resumen anual aquí a través de Extra Radio, el tema de los negocios estadounidenses con las petroleras. Es lo que podría incidir en Donald Trump, dependiendo de estos negocios, cuál va a ser la posición o qué tan fuerte va a ser la posición. Pero digamos que si Donald Trump se espera un momento, que yo diría y creería que siendo inteligente lo va a hacer, esperar a que pase el 10 de enero para dar oficialmente una posición. Puede ganarse ese tiempito de gracia. Puede ganarse ese tiempo de gracia y decir, no, es que es el gobierno que está, quien sea que esté. Sí, y igual creo que sí está muy claro que la situación venezolana pasa mucho por las Fuerzas Armadas. Por ahí se escuchan algunos... que ahorita nos decía una entrevistada que tuvimos en la mañana, desde Buena Mañana, que la ciudad, que Caracas está completamente militarizado, o sea... No hay una esquina. El Palacio Miraflores está no hay una esquina protegido, donde no haya también un soldado. Entonces que la gente tiene como esta expectativa de qué va a pasar, porque sienten que esta vez podría sí haber alguna diferencia, pero al mismo tiempo completamente amedrentados. Sí, lo que sucede creo que también con el pueblo venezolano es que ya han pasado tantas veces por esto y termina siendo la misma historia que creo... sí, veamos Juan Guaidó. Sí, lo de Juan Guaidó terminó en nada. Bastante mal para el pueblo venezolano. Y bueno, y aquí veremos también entonces del 10 de enero lo que suceda y las posiciones que tomen los demás países, toda la comunidad internacional. Claro. Y hay quienes dicen, por ahí vi yo todavía le digo Twitter, ¿verdad? Un mensaje de la plataforma. Yo creo que la gente lo conoce, sigue conociendo como Twitter. No sé si uno dice un ex, si vi un ex, ¿verdad? O un X, pero un periodista que nos desarrollaba un hilo que nos explicaba que tal vez en las Fuerzas Armadas hay un poco de oposición a lo que está sucediendo, y por eso también un llamado de Edmundo González hacia las Fuerzas Armadas para respaldar la misma constitución de Hugo Chávez con respecto a los resultados obtenidos. Pero
Y eso ya depende mucho también para ellos, a lo interno de las Fuerzas Armadas es difícil tomar una posición que lo puede terminar perjudicando a cada una de las personas. ¿Qué más está pasando en el mundo, Luis? Hoy es 6 de enero de 2024, lo que quiere decir que estamos cumpliendo 4 años de la toma del Capitolio. Ajá. Yo no sé si usted se acuerda bien de todo ese momento, ¿verdad? Claro. Porque yo nunca en mi vida pensé ver eso en Estados Unidos. 25, perdón, ya me están regañando. Es que Luis se nos quedó en el chip del 2024, todavía está uno en esa transición. Fue por falta de vacaciones, tal vez, que don Paul no me aprobó. No, pero bueno, aquí lo importante es que bueno, el evento de la toma del Capitolio del 6 de enero, es porque el 6 de enero se contabilizan los votos electorales del proceso electoral que tuvimos el 5 de noviembre, y aquí el tema es que todavía hay más de 1.200 personas que han sido enjuiciados y condenados hasta algunos días, otros hasta 22 años por los hechos ocurridos, que fue el asalto al Capitolio, que es donde se encuentra la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Entonces hoy cumplimos nuevamente un aniversario más de este evento. Y hay otra noticia que desarrollaba Angie en Panorama Global que ha ido evolucionando, que es el tema del gobierno en Austria, porque ya el presidente se reunió con el líder de la ultraderecha y ya le dio la autorización para formar gobierno, lo que será el primer gobierno de ultraderecha que va a tener Austria para hacerle frente a una nueva Europa, que también va a jugar con elecciones en Alemania en febrero. Que otra noticia que también nos daba Angie, nos explicaba cuál va a ser el plan de elecciones de los socialdemócratas, ¿verdad? Con el lema Hecho en Alemania, ¿verdad? Hecho en Alemania, que está copiando muchísimo, bueno, no muchísimo, está centrado en la estrategia de Donald Trump. Y esto va con lo que nos decías ahora también en tema nacional, para entender cómo se mueve toda la política en el mundo, pues no es tan distante de la fórmula que nos decías ahora que usó tal vez don Rodrigo Chávez, presidente, para conectar con la gente. Sí, efecto. Y funcionó con Donald Trump, y funcionó con Nayib Bukele, funcionó con Javier Milei, y ahora parece que los socialdemócratas en Alemania, que no tienen bien en las encuestas para hacerle frente a estas elecciones, pues van a hacer su hecho en Alemania. Alemania copiando un poco entonces los modelos actuales latinoamericanos. Sí, no sé si eso ya es un poquito de la desesperación, pero lo cierto es que Alemania también podríamos ver un crecimiento de la derecha, de la extrema derecha en Alemania, con el partido Alternativa para Alemania. Y es la economía más grande de Europa y la Unión Europea, entonces es importante las posiciones que lleguen a tomar con respecto a algunos hechos como la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sí, bueno, Rusia y Ucrania, que ni siquiera parece haber ninguna intención por negociar por ningún lado un alto al fuego, diferente a lo que se está viviendo, por ejemplo, entre Israel y Hamas, que Israel dice que a pesar incluso de que hace poco hubo bombardeos, tiene la intención de sentarse a conversar con Hamas, por lo menos para la liberación de rehenes. No hablan de un acuerdo de paz o de un alto al fuego como lo tuvimos el año anterior, pero sí por lo menos negociemos para que liberen los rehenes, que este fin de semana había manifestación por parte de los familiares y ciudadanos que decían... todos los sábados. Sí. Todos los sábados en Tel Aviv hay manifestación por los rehenes. Sí. Por las 100 personas que están todavía en la Franja de Gaza secuestrados, de los cuales ya han salido algunas afirmaciones de que tienen conocimiento de que de los 100 no están vivos todos ya. Y están estas negociaciones de paz, como decía Angie, el año pasado, o cuando sucedió el ataque del 7 de octubre, tuvimos un alto al fuego a los 55 días, que se liberó el primer grupo de rehenes, y luego tuvimos un segundo alto al fuego, que fue cuando entraron equipos a vacunar a niños por la aparición de la polio.
Sí. ¿Algo más que se nos está quedando internacional? Uno internacional hay mucho, pero ya tenemos al jefe y vienen con todas las pilas puestas, me imagino que ya tiene más información. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan a través de los 92.3 FM de Extra Radio. No sé si ya hablaron de la renuncia del primer ministro de Canadá, sí, Justin Trudeau, que ha llamado la atención también, y la respuesta que acaba de enviar, porque eso acaba de entrar, la respuesta que dio el ejército venezolano. Eso está muy importante. Dijo que no. Qué extraño ahora. Dijo que no iban a apoyar a Edmundo González. Imagínense. ¿Será? Bueno, hay que ver el ambiente que vaya a haber el 10 de enero también. Vamos a ver cómo se desarrolla ese aspecto de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Toda la situación, por supuesto, estaremos nosotros muy pendientes a toda esa parte del traspaso y el traslado de poderes en Venezuela, que este año no solo es Venezuela, Ecuador, Bolivia y a finales de año Chile tienen elecciones. Hoy Ecuador también anuncia inicio de campaña el inicio domingo. De campaña. Asume la vicepresidenta que hizo 16 candidatos. Todo lo posible Daniel Noboa para que no lo sucediera, y ahora sí está ella en la presidencia y Noboa es un candidato más. Sí, que hay que con expectativas, Noboa, digamos, él está muy confiado. A pesar de que ha sido cuestionado últimamente, él dice, sí, porque sobrado. Tiene todavía la crisis de seguridad, inseguridad, que él le declaró la guerra interna con las bandas criminales. Tuvo también los problemas de los cortes de fluido eléctrico en Ecuador, y sus encontronazos con su vicepresidenta. Entonces, sí, inicia la campaña electoral, 16 candidatos, 2 mujeres nada más. 2 mujeres, 14 hombres. Y el panorama que pinta este momento es que terminen siendo Noboa con Luisa González, me parece. Luisa González, que fue también la que las elecciones anteriores habían ido terminaron también en segunda ronda, que es la candidata de Rafael Correa. Sí, la posición más fuerte que tiene. Sí, y hay que recordar que, por si alguien hace números ahí, que estas elecciones de Ecuador vienen de un periodo de una muerte cruzada que llaman ellos, que fue el presidente eliminando la asamblea legislativa, y a los 6 meses se eliminaba el presidente. Es una figura interesante que no tienen todos los países, que sí tienen tal vez este poder de eliminar la asamblea, como el caso lo tiene Perú, pero en el caso de Perú el presidente no se va, en el caso de Ecuador el presidente se va. Entonces no es una medida que pueda tomar alguien antojadizamente o en venganza o represalias por algo, porque también perdes tu puesto. Pero bueno, Noboa ganó esas elecciones, tenía que terminar el mandato constitucional del presidente anterior, y por eso es que tenemos elecciones nuevamente ya en Ecuador. 11:18 de la mañana, vamos a continuar con más de En Contexto. Vamos a irnos a una breve pausa y ya venimos con más información nacional. Lo que pasa afuera también nos importa. Latido Global, por Extra Radio. La información. 11:19 de la mañana, continuamos con más de En Contexto y vamos a hablar de temas nacionales sobre una situación que ha dado mucha noticia durante este fin y principio de año, y es el operativo Caribe 2.0 que está realizando el OIJ en Limón, en Batán específicamente. Pero ¿qué es lo que ha hecho que ahorita Batán esté siendo un territorio prácticamente dominado por los grupos narcotraficantes, y que sean los jóvenes los que estén siendo tan tentados en esta localidad a ingresar a bandas criminales desde muy cortas edades y se vean involucrados en hechos criminales? Todo el contexto de lo que está haciendo Batán en este momento lo vamos a escuchar en la siguiente nota de nuestro querido aquí a la par mía, a mi derecha, Polo Hiro. La situación socioeconómica y la escasez de oportunidades son los factores claves que llevarían a los jóvenes a involucrarse en el crimen organizado, como ha ocurrido en los últimos años en Batán de Limón.
Cuando usted tiene condiciones como las que tienen muchos de los cantones de Limón, desgraciadamente, que son parte del mensaje que hemos hablado de la costa y de la Rica, como también muchos cantones de Punta Arenas, en los cuales los índices de desarrollo humano son deficitarios comparados a otros cantones que están liderando las estadísticas, pues eso es un caldo de cultivo especial y específico para que se puedan dar situaciones de criminalidad. Los jóvenes en esta zona ni siquiera terminan el colegio. Los jóvenes, Limón, por ejemplo, tiene un bono poblacional de que el 55% de la población de Limón está comprendido entre los 9 y 19 años de edad. Son jóvenes que no terminan el colegio, llegan a lo sumo a segundo grado. A nosotros nos cuesta conseguir personal de Limón para que trabaje en Limón, no tanto así en Pocosí, en otras áreas, pero que al final, digamos, no van a terminar los estudios, al no tener estudios formales, no van a tener acceso a un trabajo formal, porque ni tan siquiera el tercer colegio han llegado a tener. Las empresas no se van a trasladar a la zona porque no hay personal calificado para que pueda trabajar en la zona. Entonces, digamos, las posibilidades reales de empleabilidad de estas personas se reducen ¿a qué? A algún trabajo informal. Dentro de esta informalidad está el crimen organizado. Solo en el 2024 en el cantón de Matina ocurrieron 31 homicidios y en el 2023 el cantón cerró con 51 asesinatos. En apariencia, la mayoría de los gatilleros que operan en esta zona son jóvenes. En contexto. 11:22 de la mañana, conversábamos al inicio de este programa de En Contexto de que los accidentes de tránsito también ha sido otro de los protagonistas de las noticias de este fin y principio de año, y es que según el balance que está entregando la Cruz Roja, solo durante este fin y principio de año atendieron más de 146 accidentes de tránsito, una situación que por supuesto le dio muchísimo trabajo a los cuerpos de emergencia, pero que además nos alerta también de que como conductores tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Cómo estuvo entonces el trabajo de los cuerpos de emergencia durante este fin de año? Se encuentra con nosotros vía Zoom don Daniel Pasos de la Cruz Roja, que nos cuenta un poco el balance de todos los operativos realizados. Don David, muchas gracias por atendernos. Buenos días todavía. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Lamentablemente sí, pues tenemos una estadística alarmante de lo que fue este fin y principio de año, en donde pues se dispara la cantidad de casos que se dan por accidentes de tránsito, y no solamente esto, pues también accidentes en playas y demás. Don David, en temas de accidentes de tránsito, ¿ha sido este año el de mayor incidencia con respecto a las atenciones o hemos tenido años más trágicos en carreteras? Bueno, ya es como la constante que año con año van aumentando la cantidad de incidentes de este tipo. Lamentablemente, pues se cuenta una cantidad más alta que años anteriores. Don David, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Contexto. Además de los accidentes de tránsito, otro de los puntos que nos llamó mucho la atención durante el fin y principio de año fueron los accidentes acuáticos y que han ido progresando. Tenemos, por ejemplo, y ahorita estoy apelando a mi memoria, el caso de una niña que entra en una poza y es arrastrada por la corriente en Acerrí, y que su papá y su tío se lanzan y logra salir la niña y los dos adultos mueren en el lugar. También el fin de semana 2 mujeres fueron arrastradas en Playa Caldera. Por dicha fueron rescatadas, pero sí llama la atención que tan solo arrancando este año ya se han presentado importantes emergencias de accidentes acuáticos que son en su mayoría que prevenibles. Sí, lamentablemente se da este incidente, en este caso de la menor que hace ingreso a un cuerpo de agua, desconocemos bajo qué causa, y ella no fallece, pero 2 de las personas que ingresaron a ayudarla, a buscarla, sí fallecen dentro de este incidente. Es lamentable tener que decir que
aumentan tanto esta cantidad de incidentes en cuerpos de agua, porque se hacen muchísimas prevenciones. Tenemos el dato que los salvavidas de la Cruz Roja Costarricense hacen a este momento más de 7.600 prevenciones en playas. Los cruzrojistas que se encuentran en los sectores de ríos también hacen muchas prevenciones, y pese a este esfuerzo que se hace, aún así ocurren, en este caso, 49 accidentes de tránsito, accidentes acuáticos, en donde pues también hay fallecidos. Entonces es mucho el esfuerzo, mucho el personal que se dedica a estas labores. Pues también tenemos que decir que hay personas que sí hacen caso a estas prevenciones, pero aún así nos falta todavía ser conscientes y tomar en cuenta pues que una prevención nos está diciendo estamos haciendo una actividad de peligro que puede poner en riesgo nuestras vidas. Pues aún así hay personas que hacen caso omiso y por eso se dan este tipo de incidentes. Don David, tal vez para explicarle a la gente qué son prevenciones, ¿en qué momento ustedes, los salvavidas, hacen prevenciones? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de cuando voy a la playa, cuando voy al mar, trato de buscar, ojalá, la señalización que me dice si esa playa en ese momento tiene una bandera verde, una bandera amarilla, una bandera roja, que son el estado en que vos puedes entrar al mar con un poquito más de tranquilidad. El mar siempre es de cuidado, por ejemplo, cuando hablamos de mar. Pero ¿qué son esas prevenciones? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes, los salvavidas, a la gente? Es no se meta en tal lugar, o esté vigilante o si ves que en el mar es una señal de que algo podría pasar. ¿Cuáles son esas previsiones que ustedes les hacen? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que en las diferentes playas se dan diferentes actividades en el mar, en las cuales pues se puede cambiar el estado del oleaje, por ejemplo, de un pronto a otro. Por eso el tema de las banderas. Tengamos en cuenta que nada más para mayor seguridad debemos permanecer donde hay banderas de color verde, primero porque tenemos vigilancia cerca y después porque es donde se considera que es la actividad más leve del mar, que sin embargo, aún así, con solo el hecho de hacer ingreso ya estamos corriendo un peligro. Entonces, los compañeros guardavidas lo que hacen es estar pendientes de las personas. Si ya han ingresado cierta cantidad de metros en el mar, ellos acuden a hacer una prevención, a decirles a partir de acá ya es peligroso, o si ven personas en la orilla incluso aproximándose a lugares donde no se recomienda el ingreso, ellos pues van a ese lugar y antes de que las personas ingresan les hacen esa prevención y les dicen: por favor, este no es un sector, usted está acá asumiendo un riesgo importante. Aunque sean personas que tengan experiencia nadando, lo que van a hacer es atraer a otras más personas que van a pensar que puede ser un lugar seguro. Entonces se les previene, se les dice: vayan al sector donde hay más vigilancia, donde hay menos peligro, y ahí hagan sus actividades. De igual forma, personas que están en estos sectores ingiriendo bebidas alcohólicas o que se están alimentando, están en su hora de almuerzo, entonces ellos se acercan y les dicen: bueno, no es bueno que una vez que terminen hagan un ingreso inmediato, pueden esperar cierta cantidad de tiempo, pueden disfrutar de otro tipo de atracciones que hay en la playa, y todo esto para mantener ese orden en el que la gente vea atractivo que pueden hacer más cosas diferentes a tener que hacer ingresos al agua que los pongan en riesgo. Y sobre eso en particular, yo siento que es que a veces la gente viene y dice y escucha esta prevención sin el ánimo que es el de prevenir. En realidad no hay una forma de que la Cruz Roja diga: no, usted no entra ahí. Creo que esa posibilidad no existe, ¿cierto, don David?
Y es que nosotros en este caso no somos una autoridad, somos una institución, sí, que vela por la seguridad, por la salud de las personas y demás, pero lejos de hacer una prevención, no podemos estimar una prohibición. Podemos indicarle a las personas desde el punto o desde la vía del respeto, para hacerles reflexionar acerca de diferentes cosas, pero no somos una autoridad que les pueda prohibir al 100% hacer ingreso a un lugar. Aquí pues más que todo procuramos apelar a la conciencia de las personas, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros no queremos atenderle en una situación de esta. Nos preparamos para hacerlo, pero de verdad es lamentable tener que acudir a un accidente de estos y atender a una persona que por el motivo que sea puso en riesgo su vida. Esto no nos gusta hacerlo, nos preparamos para ello, pero verdaderamente es muy lamentable tener que acudir a este nivel, a tener que salvar a una persona que se puso en riesgo. En el caso de los ríos es todavía más difícil. El río cambia en cualquier momento, incluso hemos tenido situaciones en donde, si bien es cierto, en Río Abajo está completamente soleado y el río está rico, como dice uno, para meterse a la poza, en la montaña puede estar lloviendo, y eso muchas veces esas previsiones se hacen y la gente no hace caso, o se meten por propiedades que no son aptas para recibir a una persona bañándose en una poza. Sí, hay que tomar en cuenta que muchas de estas actividades en ríos, incluso en montaña, se hacen en zonas que son protegidas donde es prohibido el ingreso. Sin embargo, aún así hacen los ingresos. Durante todo el año hacemos prevenciones por vía los medios televisivos, de radio y demás, en donde siempre le queremos hacer saber a las personas que pueden estar en un río, en un lugar que es muy soleado, pero sin embargo, si en la montaña está lloviendo, se corre el riesgo de que baje una cabeza de agua en cualquier momento. Y muchas veces les decimos, tienen que estar pendientes de la coloración del río, tienen que estar pendientes de el nivel que tiene en determinado momento. Sin embargo, pues estos son tips que se dan, pero sí tenemos datos de cabezas de agua que pasan en cuestión de segundos, no dan tiempo a que las personas se pongan a salvo y son arrastrados. Entonces, sepamos que donde existan cuerpos de agua se pueden dar actividades en las que no van a tener aviso alguno y van a suceder los accidentes. Entonces, siempre estar muy pendientes de cualquier actividad que se cambie. Lo mejor en un cuerpo de agua, a final de cuentas, es no hacer ingreso. Podemos hacer muchas actividades en cercanías y demás. Lo mejor y que siempre vamos a recomendar es no hacer ingreso, principalmente si se anda solo o si estamos con personas que no saben nadar. Entonces lo mejor es no hacer el ingreso. Si ya pues decidieron hacerlo, hay que estar siempre pendientes a todas estas situaciones que se pueden presentar que nos van a poner en peligro. Don David, y ya para ir terminando, hay una situación que se va a presentar y que se presenta mucho en esta época, que lo hemos visto manifestado incluso en una época que no pareciera, que es la época cuando en diciembre, que sí se dio una situación, pero en esta época se presta mucho para que la gente ingrese a montaña, a lugares montañosos, para que haya pérdidas. Se han reportado constantemente durante el año 2024 situaciones de caminantes que pierden el camino. El día de ayer se rescató, incluso el día de hoy se rescató a un adulto mayor en Turrialba, y ya viene la época donde todo el mundo le gusta ir a caminar, aprovechar las tardes de enero. Sí, y a perderse y a salir del sendero. Y esto representa una situación para Cruz Roja muy fuerte en cuanto a desplazamiento de personal, ¿correcto, don David? Sí, es importante saber que
dentro de los lugares que son atractivos para caminar, hacer caminatas en montaña y demás, hay lugares, como lo decía ahora, en los que es prohibido el ingreso porque son zonas protegidas. ¿Por qué se da esto? Primero, por un tema de conservación, obviamente. Suele suceder mucho que grupos, y tal vez no todos, pero que grupos hacen ingreso a estos sectores, pero dejan basura en el lugar, cortan árboles, cosas de este tipo que pues no es beneficioso para el cuidado de este sector. Pero además de eso, tienen que saber que son lugares en los que si han existido senderos, en pocos meses pueden quedar inhabilitados porque obviamente pues el crecimiento de esta flora pues va a borrar ese lugar por donde se pasó. Entonces hacen ingresos, pierden los senderos y se pierden ya en el sector. ¿Qué es lo más recomendable? Pues si les gusta caminar, hacer tour, que ya tienen un guía debidamente certificado, que es una persona responsable, que además de esto tiene un conocimiento al menos básico en primeros auxilios para poder auxiliar a cualquier de estas personas que tenga una situación, ya sea física por cansancio o médica por algún padecimiento. Además de esto, pues también hay que tener en cuenta que en los sectores montañosos se dan accidentes ofídicos y es un incidente que hay que saber cómo darle tratamiento para poder que esta persona pues no se ponga más en riesgo de lo que ya se puso al recibir este accidente. Entonces, las personas que van a la montaña tienen que estar preparados físicamente, tienen que estar completamente hidratados y esto no se consigue un día antes ni durante la caminata, sino que es una preparación ya de días. Cosa principal que hace que muchas personas sufran una fatiga muscular. Además de esto, pues tienen que ir pensando siempre en que son lugares que por derrumbes y demás pueden cerrarse sus salidas y van a tener que pernoctar en este lugar, entonces tienen que ir preparados con comida, con campamentación y distintas cosas. No es simplemente ingresar, el tema incluso del calzado es importantísimo a la hora de caminar. Entonces son un montón de puntos que tienen que cuidar para no ponerse en riesgo. No solamente se dan personas que se extravían, sino que se dan personas que por fatigas diferentes o por casos médicos quedan inhabilitados para poder salir por sus medios y esto requiere de una movilización importante de personal, de instituciones que con gusto vamos a ir a ayudar, pero quisiéramos no tener que hacerlo. Claro. Porque muchas veces se da porque las personas no previenen estas situaciones. Entonces, básicamente es esto el tema de montañas. Bien. Don David Pasos de la Cruz Roja, le agradecemos muchísimo su tiempo. Don David, muchísimas gracias además por todo el trabajo que siempre realizan. Gracias. Es un gusto. Bien, vamos a un corte, 11:39 de la mañana y ya volvemos con más de En Contexto. En Contexto por Extra Radio. 11 de la mañana con 42 minutos. Gracias por continuar aquí en Contexto a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Gracias por su sintonía. Angie, yo no sé, en los días pasados siempre el tema del aguinaldo es una de las noticias más buscadas y ya para el mes de enero debe concretarse qué fue lo que pasó. Sí. Debe de ya hacerse el balance de cuántos patronos no lograron, no hicieron el pago respectivo y comienzan también otro tipo de procesos. Sí, lamentablemente, don Paul, para uno ya pasó diciembre y ya recibió el aguinaldo y ya muchos ni siquiera tienen, pero ni las migajas. Ni la sombra. Sí, ni la sombra del aguinaldo, pero a esta fecha hay gente que todavía anda detrás de los patronos diciéndole cuándo me va a pagar el aguinaldo y claramente que esto es un acto completamente denunciable y desde el Ministerio de Trabajo además hacen toda una campaña para que los trabajadores puedan acercarse sin temor alguno y denunciar de manera anónima e iniciar los procesos respectivos. Hace 2 días, el último corte que había dado el Ministerio de Trabajo nos decía que habían 194 denuncias contra 81 patronos por el no pago de aguinaldos. Y precisamente por esa razón vamos a hablar esta mañana con don Giovanni Díaz, quien es vocero del Ministerio de Trabajo. Don Giovanni, primero, permítame saludarlo, muy buenos días. Y lo segundo, comentarle y preguntarle si ha incrementado el número de denuncias o cuál es la última actualización.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted, para Paul y para sus oyentes. Sí, de acuerdo al último corte, lo que tenemos es ese número que usted acaba de indicar, de 194 denuncias individuales presentadas desde el 21 de diciembre del año anterior y hasta el viernes 3 de enero. Hoy se volvió a abrir de manera regular, perdón, de manera regular todas las oficinas del Ministerio de Trabajo, y todavía no tenemos un corte de denuncias adicionales. Lo que se está atendiendo hoy es lo que quedó pendiente de hacer, principalmente segundas visitas, revisiones, visitar algunos centros de trabajo que estaban cerrados durante los días de cierre de año. Entonces eso es lo que se programa durante esta semana en la inspección del trabajo. Entonces, a nivel de números, lo que tenemos es lo que habíamos indicado el viernes anterior, esas 194 denuncias individuales, que significa que son 81 centros de trabajo, ¿verdad? Hemos explicado que puede ser que 2, 3 o 4 personas de la misma empresa vayan a denunciar a ese centro de trabajo, y entonces por eso es que hay una contabilización de denuncias individuales, que son la cantidad de personas que denunciaron, y están los empleadores denunciados, ¿verdad? Que son exactamente los centros de trabajo que han tenido alguna infraccionalidad en el pago del aguinaldo. Giovanni, ¿cómo estás? Yo quería consultarte precisamente sobre eso. Ya, digamos que hoy muchos centros de trabajo vuelven a abrir. Algunos incluso pudieron haber cerrado desde el mismo 20 de diciembre, y eso crea un impedimento para algunas personas que pudieron haber no recibido su aguinaldo y que no lo denuncian porque saben que está cerrada el centro de trabajo, o tratan de llegar el día de hoy y dicen, bueno, ¿va a haber algún tipo de pago? ¿No va a haber ningún tipo de pago? O sea, ¿hasta cuándo va a mantener el Ministerio de Trabajo habilitado este proceso para que la gente vaya y denuncie? Sí, como usted lo indica, Paul, hay centros de trabajo que sí, que programan su cierre de fin de año a partir del cierre que hace el gobierno, porque su giro económico les permite cerrar al mismo tiempo que cierra el gobierno. Hay otros centros de trabajo que no, ¿verdad? El comercio principalmente no va a cerrar esos días. Entonces son centros de trabajo que sí, a la hora que se denuncian, sí se pueden visitar, pero estos centros de trabajo que cierran, como les decía anteriormente, se van a visitar esta semana. En este momento lo que tenemos son 11 centros de trabajo que fueron denunciados y que nos encontramos con que estaban cerrados. No quiere decir que cerraron del todo, ¿verdad? Sino que puede ser que cerraran para el fin de año, cerraron por sus vacaciones regulares y demás, y el día de hoy se están programando esas visitas. Sobre lo que consulta de las denuncias, si las personas pueden seguir presentando las denuncias, por supuesto que sí. Hay que tomar en consideración dos cosas. Si la relación laboral se mantiene, el derecho no caduca, ¿verdad? Se mantiene durante todo el tiempo que esté la relación laboral. Entonces puede ser que una persona no le han pagado el aguinaldo de hace 3 años. Si sigue manteniendo la relación laboral, esa persona puede reclamar ese aguinaldo de hace 3 años. Si la relación laboral termina, ¿verdad?, por despido o por renuncia, ahí sí hay un plazo que corre a partir de esa salida a 1 año. Entonces las personas tienen 1 año para hacer valer sus derechos laborales. ¿Qué es lo que hace el ministerio durante los días de cierre colectivo? Hace una atención especial, y es una atención que no utiliza, digamos, el método regular de la inspección de trabajo, que es que recibe una denuncia, la pasa al sistema, se programa la visita y demás, y eso lleva unos días más. En el caso del aguinaldo no, en el caso del aguinaldo se hace una atención excepcional y una atención más expedita, y eso es programar la visita en 1 día o 2. Dependiendo del volumen de denuncias que se vayan a recibir el día de hoy, se valoraría si se mantiene esa atención especializada, ¿verdad?, o expedita, o si regresamos al tema de la atención regular a esas denuncias. No es que no se van a atender las denuncias de aguinaldo, sí se van a atender, pero entrarán en el ciclo regular de la inspección de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que las personas entiendan que si al día de hoy, cuando regresaron a sus centros de trabajo después de las vacaciones, no han recibido el aguinaldo, es importante que presenten la denuncia, porque
no hay forma de que el Ministerio de Trabajo se entere que una persona todavía no se le ha pagado el aguinaldo si no pone la denuncia, o que casualmente resultara que en alguna de las visitas que se hace de manera oficiosa pregunten y se den cuenta que por ahí casualmente no había un pago de aguinaldo. Pero la manera más sencilla y más fácil de que las personas puedan hacer valer su derecho es que presenten la denuncia, que lo hagan de manera anónima, si no quieren o si tienen temor a tener represalias por la presentación de la denuncia, pero sí reiterar en la importancia de que las personas presenten la denuncia. Don Giovanni, si pudiéramos hacer un balance con los años anteriores con respecto a la cantidad de denuncias y los casos resueltos, ¿cómo nos va en ese balance? Es decir, porque usted bien lo indica, no puede saber el Ministerio de Trabajo si un trabajador no ha recibido su aguinaldo si no lo denuncia, pero también del otro lado está la gente que dice, bueno, y lo denuncio y ¿qué pasa? ¿Realmente puedo obtener una solución a través de la denuncia formal? Sí, vean, el año pasado fue cuando tuvimos, ahorita es prematuro hablar de los resultados de la campaña. Claro. Pero el año pasado, por ejemplo, cuando cerró la campaña de aguinaldos, lo que se tuvo fueron 4 casos remitidos a instancias judiciales. En este momento, lo que tenemos, de acuerdo al dato del cierre del 3 de enero, es que hay 3 patronos que no han cumplido lo prevenido en este momento, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese número de 3 va a ser el número con el que cerremos la campaña. La campaña normalmente nosotros hacemos un cierre la segunda o tercera semana de enero, que es cuando entregamos los resultados finales, y ahí decimos cuántas personas realmente no recibieron el aguinaldo y cuántos centros de trabajo están siendo denunciados ante tribunales de trabajo por el no pago de este derecho laboral, ¿verdad? Pero en el momento, digamos, a hoy, tenemos una situación muy similar a la del año anterior, con tres patronos que no pagaron el aguinaldo y que no han cumplido a partir de las prevenciones que se le hizo desde la inspección de trabajo y a partir de la segunda visita de revisión. Entonces ahí se encuentra con que no hay un cumplimiento. Igualmente, antes de preparar estos expedientes, el Ministerio de Trabajo hace como una revisión final, porque puede ser que el patrono en estos días se ponga derecho, ¿verdad? Entonces ya no tendría ningún sentido elevar un caso a instancia judicial. Pero eso es lo que se hace durante estas 2 primeras semanas del mes de enero, primeras semanas laborales, antes de entregar ya el informe final, que se hace normalmente en una conferencia de prensa o a través de una comunicación oficial, y en ese mismo momento es cuando se están trasladando los expedientes a los tribunales de trabajo. Giovanni, no sé si dentro de los datos que tendrían o que has visto, hay reincidencia. Uh-huh. Hay reincidencia de patronos que año a año no pagan o no tienen ese grave problema de que tienen que atender o atienden el llamado una vez que son denunciados por los trabajadores. Mira, así como decirte que yo te pueda decir que hemos identificado un centro de trabajo o 2 que son reincidentes, no te lo podría decir porque no se da tan frecuentemente, ¿verdad? O sea, nosotros de manera, si se quiere, jocosa y no en el sentido peyorativo de la palabra, nosotros siempre hablamos de casos especiales en cada campaña, ¿verdad? Entonces, a veces hemos tenido un caso especial que tiene que ver con seguridad, por ejemplo, que es una empresa de seguridad muy grande que tiene varios contratos con el Estado y que resultó que en todos los contratos que tenían con el Estado los denunciaron. Entonces, un año fue una empresa de seguridad, otro año pudo haber sido una empresa de limpieza, otro año pudo haber sido una cadena de tiendas, ¿verdad? Pero no tenemos un comportamiento que uno diga, mira, esta se repite en 3 o 4 años seguidos en cuanto a infraccionalidad. No lo hemos llegado a tener. Incluso en cuanto a los sectores, lo que sí coincide, por ejemplo, el año pasado, los centros de trabajo más denunciados estaban en el sector comercio, servicios y construcción, ¿verdad? Esos eran los 3 más frecuentes. Este año repite, comercio y servicios, pero ya construcción no está como dentro de los más frecuentes, ¿verdad? Entonces, es un comportamiento cambiante si se quiere, ¿verdad? No se tiene, digamos, un comportamiento habitual, como que uno diga, mira, siempre la empresa XY es denunciada por no pago de aguinaldos.
¿verdad? No te podría decir que hemos identificado alguna empresa o centro de trabajo que regularmente recibe este tipo de denuncias. Perfecto, Giovanni, te agradezco mucho. Giovanni Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo, que nos actualizaba cuáles son las situaciones. Van a seguir recibiendo las denuncias, y instamos a la gente que no ha recibido el pago del aguinaldo a acudir de una vez a informarse y a presentar las denuncias respectivas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ellos, como ustedes han oído, van a estar pendientes y van a atender este tipo de quejas y dudas también todavía en estos días. Perfecto, muchísimas gracias a don Giovanni por la entrevista, y estaremos entonces al pendiente en caso de que hubiese novedades sobre el tema. Gracias, don Giovanni. Con todo gusto, gracias a ustedes por el espacio, buen día. Gracias. 11:55 ya de la mañana, estamos a punto de cerrar esta edición de En Contexto, y antes de irnos quiero que don Paul nos haga un balance, un resumen, más que todo un adelanto sería, de lo que podemos tener en la edición de Extra Noticias a partir de la 1:30 de la tarde. Bueno, vamos a tener información en vivo desde San Carlos. Hoy fue la sentencia por el caso de la muerte, violación y muerte de la joven Juliana Ureña, que fue asesinada en Ciudad Quesada. Ya fue la sentencia impuesta por el Tribunal Penal de San Carlos. Se ha sentenciado a la pena máxima al ya sospechoso de 3 violaciones, que no solo era ella, sino también a una menor de edad. Correcto. Así que tendremos información en vivo. También tendremos información desde la zona de Los Santos. ¿Por qué? Porque ya los cafetaleros están muy preocupados debido a las condiciones del tiempo. El tiempo ha provocado una caída. Es completamente atípico. Ha sido tan atípico que ha provocado que el grano, que el café, haya caído antes de tiempo. Y hay una afectación importante debido a la caída del café. Así que tendremos también información con nuestro compañero Jeffrey Naranjo desde la zona de Los Santos. Y además hablaremos de la renuncia del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, que ya ha renunciado a su cargo dentro del partido para lanzar su precandidatura, y la respuesta que dio el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a la invitación que había dado el presidente de la República, Rodrigo Chávez, de debatir los 3 presidentes de los supremos poderes. Ya hoy fue enviada la respuesta del presidente legislativo a Casa Presidencial. Tendremos, por supuesto, estas y otras informaciones a la 1:30 de la tarde en Extra Noticias. Muchas gracias, don Paul. Gracias a ustedes, que la pasen bien, muy buenos días, y nos estamos escuchando mañana, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, 11:57 de la mañana, llegamos al final de esta edición de En Contexto. Nos escuchamos y vemos mañana, si Dios lo permite. Que tenga una linda tarde. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades.